Bueno, pues vamos a dar comienzo a la primera sesión plenaria para hablar de una Constitución que estuvo a punto de regir en dos hemisferios. Fue una ocasión histórica impresionante, esta en la que realmente la Constitución de Cádiz pudo haber sentado un precedente irrepetible, una Constitución que sirviera para regir las instituciones de dos hemisferios al mismo tiempo, para América y para la península ibérica. Ocurrió a partir de 1808 y el punto de partida fue realmente el mismo en los dos continentes. Ocurrió una invasión napoleónica, la invasión de Napoleón de la península ibérica, con pretensiones de ayuda, hasta que el 2 de mayo de ese año los españoles se dieron cuenta de que las intenciones de Napoleón eran realmente de apoderarse de España, apoderarse de la península y hacerse también el dueño de la América colonial, las grandes joyas de la corona de España. El 2 de mayo se levantó el pueblo de Madrid advirtiendo que esas eran las intenciones y este fue el comienzo de una gran operación revolucionaria que concluiría en la Constitución de Cádiz y en América con las independencias y la elaboración de las constituciones propias de aquellos territorios. Ocurrió que inmediatamente después del 2 de mayo empezaron a constituirse en España juntas provinciales que asumían el poder que había dejado vacante la monarquía, que reunida en Bayona con el emperador renunció al trono, el emperador designó, como bien les consta, a su hermano José I, rey de España, y a partir de ahí se inician en la península la constitución de juntas revolucionarias que se van a ocupar de la gobernación provisional del reino. La Junta Central Gubernativa será la instancia superior y definitiva, la instancia de gobierno, que sustituye realmente al gobierno del monarca absoluto, entonces Fernando VII o su padre, según las alternativas que entre padre e hijo van adoptando, porque en aquel tiempo renunció Carlos por Fernando y Fernando por Carlos, hasta que finalmente ambos entregaron el poder a Napoleón. Bien, esa junta general gubernativa es la primera que se da cuenta de que hay que buscar espacio para las provincias americanas y emite un comunicado a los americanos, denominado, en el que se indica que los americanos también tienen que incorporarse a este ejercicio de defender la patria común, defenderse y establecer criterios de gobernación. Esta convocatoria debe decirse que la había percibido antes que España, la había percibido Napoleón, que era una persona muy inteligente, cuando llamó a Bayona tanto a los representantes peninsulares como a los representantes, a una representación americana, para juntos hacer una nueva constitución para el reino. E hicieron en 1808 en Bayona la primera constitución que ha existido en España, si bien no fue una constitución del pueblo, sino una constitución otorgada, una carta otorgada por Napoleón con una disimulada participación de una representación de la soberanía, más bien de los estamentos. Esta idea la repite la Junta Central Gubernativa, haciendo un llamamiento para que los americanos se incorporen a la Junta, cosa que algunas provincias americanas hacen. Y declara también la Junta General Gubernativa que es absolutamente preciso que cada una de las provincias americanas tenga en la gobernación del conjunto peninsular, el conjunto americano, tengan una igualdad de trato, es decir, que haya una igualdad entre los representantes americanos y los representantes peninsulares. Se empiezan, por tanto, a movilizar las fuerzas. A América, sin embargo, llegan las noticias procedentes de España en dos momentos diferentes, pero muy inmediatos. En 1809 aparecen dos navíos representantes de dos naciones que llevan dos versiones diferentes de lo que está ocurriendo en España. El Serpent, que es un navío de guerra francés, cuenta en Caracas lo que estaba sucediendo en España según la versión francesa.
y un pequeño barco inglés. Cuentan las historias según la ven los ingleses, que entonces son aliados del gobierno formal peninsular. La reacción que se produce en América es de estupor, de no saber realmente por dónde seguir ni a quién obedecer, y se dividen las fuerzas entre los criollos dominantes de aquellos países, entre los que creen que una vez que ha desaparecido el monarca absoluto, debe ponerse en marcha un mecanismo que habían explicado muy bien desde Suárez los padres de la escolástica, que es el retorno de la soberanía. La soberanía pertenece al monarca en virtud de una traslatio imperii, que es un ejercicio a través del cual el soberano natural, los estamentos, trasladan al monarca esas facultades. Si el monarca desaparece, la soberanía revierte al pueblo, me pregunto, o según las versiones de algunos criollos, vuelve a las provincias que agrupan o gobiernan los pueblos. Esa es la idea de unos, de otros se manifiestan con absoluta lealtad al rey Fernando, y así lo manifiestan. Otros deciden establecer procesos constituyentes propios que son los prolegómenos de una independencia que ya parece absolutamente inevitable. El acto siguiente fue la convocatoria de Cortes Generales para España. Había que establecer una nueva Constitución como correlato de la Constitución de la Junta Central Gubernativa, que deja de llamarse de esta manera y se instituye como regencia. Y es la regencia la que va a convocar Cortes, de nuevo en términos de igualdad entre los americanos y los españoles, que vengan americanos también a celebrar Cortes. América no estaba como para hacer elecciones de diputados, dada la situación revolucionaria parcialmente que se vivía en algunas provincias, y dada la premura tampoco era muy fácil celebrar elecciones formales. De modo que se articula al mismo tiempo que se convoca a los americanos un sistema bastante pintoresco de suplencias, que consistió en que tanto los gobernadores de esa ciudad, de Cádiz, como los jefes provincial de Málaga, se ocuparon de buscar cuántos americanos había en estas provincias para reclutarlos para que participaran en las Cortes. Como había bastantes, se existió un sistema de elección bastante pintoresco que consistió en meter todos los nombres de americanos que se habían encontrado aquí en un cántaro y extraer del cántaro los nombres correspondientes. Sacaron 26 y luego volvieron a meterlos en una urna para extraer la representación final. La cuestión de cuántos americanos tendrían que participar en las Cortes de Cádiz fue una cuestión verdaderamente crucial. Había inmediatamente algunos muy reivindicativos, Mejía Lequerica, muy especialmente el quiteño, que planteó inmediatamente que la igualdad era absolutamente imprescindible como criterio, tantos americanos como españoles siguiendo un criterio de proporcionalidad. Y el problema era mayúsculo, porque entonces América no tenía muchos más habitantes que la península, pero podía adivinarse, y así lo empezaron a contar desde entonces, que no tardando mucho tiempo América sería superior en población, y de ahí determinaría que habría una presencia en las Cortes Generales muy superior a las Cortes Constituyentes o en las Cortes Ordinarias muy superior a la que pudiera aportar la península, lo que significaba que la soberanía real, el poder, se trasladaba hacia América y lo perdía la península. Cuestión de enorme importancia, como bien se comprende, para el futuro de nuestra nación. Bien, estos fueron los prolegómenos de un cambio radical que supuso el establecimiento de un texto constitucional que podría haber valido para todo el mundo de habla hispana. Veremos esta mañana que no ocurrió así y en qué medida se buscaron alternativas que eran las únicas viables. Lo que se plantearon entonces también todos los constituyentes eran
qué tipo de constitución establecer en España. ¿Cómo sería esa constitución que valdría para los dos hemisferios? Los modelos posibles con los que contaban eran solo tres. No había constituciones en el mundo, entonces estaba empezando el constitucionalismo y había solo tres modelos factibles. Uno era el modelo historicista británico. Londres se convirtió durante un periodo de tiempo, el que se ha encabalgado entre final del XIX, final del XVIII y primeros del XIX, en un centro de gran conmoción política y donde bullían realmente las ideas y por donde pasaban casi todos los hombres que tenían algo que contar en sus países, en América o en España, en materia de pensamiento e ideas políticas. Por Londres pasó Francisco de Miranda, que constituyó una biblioteca formidable, muy conocida, el gran precursor. Por Londres pasó nuestros Jovellanos, nuestros Argüelles, gentes de la revolución burguesa española. Allí estuvo Andrés Bello, junto con Bolívar. Por allí pasaron personajes tan importantes para el pensamiento político como Blanco White, el gran Blanco White, editor del Español, periódico que influyó extraordinariamente en toda América. Era posible, se plantearon ellos, casi todos acabaron siendo anglófilos, una constitución como la de los ingleses, es decir, una constitución que no está escrita, una constitución que no existe y que consiste en un cúmulo de costumbres, el common law fundamentalmente, o la ancient constitution, que llaman ellos, que es simplemente una manera de entender la política en el marco de una monarquía limitada, una monarquía con algún poder pero controlada por el Parlamento. Esa posibilidad, aunque cuando pasaron por Londres, algunos de los presentes eran declaradamente jacobinos, como Miranda, que lo fue originalmente, pero luego declinó y se convirtió en un partidario de la anglofilia, igualmente constitucional, o personajes como Bello, que lo fue, aunque Bello pasó por allí después de este periodo, que fue realmente alguien que se enamoró del sistema británico de gobierno, y tantos otros, no digamos de los nuestros. El conde de Toreno, que pasó un poco tiempo por allí, solamente porque lo había mandado su tierra, el Principado de Asturias, a ver si obtenía ayuda de los británicos contra la invasión napoleónica, también fue un hombre crucial en la defensa de las ideas británicas, insisto, de la vieja Constitución, el concepto de antigua Constitución, la innecesariedad de aprobar ninguna Constitución escrita a la francesa, porque eso de los franceses era algo para algunos perfectamente odioso. Los realistas muy especialmente consideraban que España no necesitaba para nada una Constitución. El segundo modelo constitucional era el de nuestros vecinos franceses. Los franceses habían hecho, a partir de 1789, con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, pues un ejercicio que deslumbró al mundo, consistente en sustituir el antiguo régimen por una serie de principios nuevos donde se declaraban por primera vez los derechos humanos, por primera vez, no exactamente, por primera vez en Europa, emulando lo que habían hecho los americanos del norte. La primera Constitución francesa es de 1791. Los franceses hacen entonces constituciones sustituyen unas a otras con mucha rapidez. Hacen una en 1791, la siguiente en 1793 y la otra en 1795. Todas constituciones que tienden con un progresivo conservadurismo a partir de la primera, que es la marcadamente revolucionaria, donde se establece la separación de poderes, la división de poderes y las garantías de los derechos. Decía el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que todo país que no tiene establecida una división de poderes y una garantía de los derechos no tiene Constitución. Y ellos aplicaron a rajatabla esos principios. Esta era la segunda fórmula, que era la fórmula de la Constitución revolucionaria, que alteraba por completo las estructuras del antiguo régimen y creaba unas bases institucionales completamente nuevas sobre las que gobernarse.
El tercer modelo era el modelo norteamericano. Se había establecido primero allí el 4 de julio de 1776 la independencia, y con la tabla de independencia ya aparece la famosa declaración jeffersoniana sobre la igualdad que está en el frontis de esa declaración de independencia, y luego la Constitución de 1787, que ofrece una alternativa muy importante como forma de organización, que es el federalismo. La Constitución francesa había sido francamente centralista, la tradición constitucional española era francamente centralista, y Norteamérica, Estados Unidos, ofrece la versión federal como una alternativa. Los políticos e ideólogos españoles y los norteamericanos y los americanos estaban todos muy bien impregnados de estos tres bloques de ideas que manejaban con solvencia. Ya les he dicho que por Londres, que era el hervidero de la política de primeros del siglo XIX, pasaron todos, desde Miranda a Bolívar, desde Bello hasta Blanco White. Todos pasaron por allí, todos entendían realmente cuál era la orientación posible. Por otra parte, en un lado u otro del Atlántico, todos estaban perfectamente acordes con que la revisión del antiguo régimen había que hacerlo, estableciendo por lo menos la separación de poderes y la garantía de los derechos. ¿Qué constitución hicieron en las Cortes de Cádiz unidos los americanos y los peninsulares? Pues una constitución mixta y bastante peculiar. Un tipo de constitución que realmente no se ha repetido exactamente así nunca en la historia. Una constitución que ha servido de modelo a generaciones enteras de constituciones que, como han oído al secretario de Estado hace un momento, tuvo pocos periodos en los que fue aplicada. Prácticamente entre 1812 y 1814, entre 1820 y 1823 y en el periodo de la Sargentada de la Granja de 1936. Y pare usted de contar. Pero no pare usted de contar sobre su influencia, porque todo el constitucionalismo posterior, español y americano, de un modo u otro ha tenido la Constitución de Cádiz como referencia para recortar, añadir, modular, pero sobre ese esquema de disposición. Es algo así parecido a lo que hacemos en la academia con el diccionario. Nos basamos en el diccionario de autoridades, siempre lo retocamos, lo modificamos, lo ampliamos, pero autoridades es nuestra referente para el trabajo sucesivo. Pues así la Constitución de Cádiz exactamente. ¿Qué hizo la Constitución de Cádiz? Pues fue la Constitución más disimulada, más inteligente, más preciosa desde un punto de vista de la creatividad que se ha hecho nunca. Los constituyentes gaditanos eran en su mayoría liberales, pero también había realistas, gente que se creía absolutamente, que creía en el absolutismo, como Ostolaza, o gente como el quiteño Mejía Lequerica, que creía firmemente en la libertad y la obligación de establecer una constitución sobre bases nuevas que rompiera con el antiguo régimen. Pues bien, la Constitución del 12 está llena de disimulos, hace declaraciones absolutamente liberales, pero se viste de una apariencia no revolucionaria para no alarmar. Desde el maravilloso discurso preliminar que escribió Argüelles está clara esa intención. El discurso preliminar empieza diciendo: nada hay en esta Constitución que no esté inscrito en las leyes fundamentales del reino. Exactamente me parece así. Nada hay en esta Constitución que no esté ya escrito en las leyes fundamentales del reino. Quiere decir que si se declara la división de poderes es porque la división de poderes forma parte de los fueros antiguos. Si se declara la libertad personal es porque en España libertad personal, a pesar del absolutismo, ha existido desde los tiempos medievales. Si se declara libertad de circulación es porque esto es una libertad más. Si se declara que la corona realmente no tiene un poder absoluto es porque en España la corona siempre ha estado limitada. En fin, un poco de ilusionismo político en esas declaraciones porque no era exactamente así. Pero ellos incorporaron a la Constitución la totalidad de los principios del constitucionalismo revolucionario francés
sin expresarlo con toda claridad, encubierto en la idea de lo que estaban haciendo, poner al día la Constitución, el constitucionalismo histórico, es decir, el modelo anglosajón. Realmente los que estaban escribiendo esa Constitución habían pasado por Londres y lo que estaban es poniendo al día, por tanto, el viejo constitucionalismo de corte español, pero la Constitución antigua. Esta idea de Constitución antigua en España está presente a lo largo de todo el siglo XIX. Al final, la última Constitución del XIX es la Constitución que llamamos de la Restauración, que es de 1876, la de Cánovas, y Cánovas acaba también en el preámbulo sacando a colación la idea de Constitución histórica. Es algo que, en fin, en el constitucionalismo español está siempre presente, como la idea de la compartición de la soberanía entre el pueblo y el monarca, que es el leitmotiv de los cambios constitucionales que se producen en el XIX. En la Constitución española no hay en la Constitución de Cádiz no hay una lista de derechos fundamentales como ocurrió con la Declaración Francesa de 1789 o como ocurre con la Declaración Francesa de 1793, inmediatamente posterior. No hay una declaración y no hay, lo que es más asombroso, ni siquiera una formulación del principio de igualdad, que era absolutamente clave en el constitucionalismo liberal. Sin embargo, todos los derechos de la Carta Francesa, de la Declaración Francesa del 89, están en la Constitución, todos, disimulados de otra manera. Por ejemplo, si la propiedad, decía el artículo 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, es inviolable y solo puede ser eliminada mediante indemnización, eso está incluido en la Constitución española en las atribuciones del monarca para atribuirle la posibilidad de privar de la libertad con indemnización, pero disimulada en un lugar bastante extravagante como las atribuciones del monarca. O el principio de igualdad no está formulado como tal, pero hay muchas aplicaciones del principio de igualdad que son absolutamente capitales. No falta ni un solo derecho fundamental. Y si acaso el que más se subraya y que va a tener mucha influencia en América es la Declaración de Confesionalidad del Estado. Se declara España como el Estado español como católico y esta es una circunstancia que va a tener mucha trascendencia en América. Nos trasladamos al otro lado. De América habían venido algunos diputados que lo primero que hicieron al sentarse aquí en Cádiz en los debates constitucionales era hacer una lista de 10 reivindicaciones. Esos serían sus cahiers de doléances, sus reclamaciones establecidas y una de las primeras, la situación de los diputados americanos. Primero, la representación que iban a tener en las Cortes de Cádiz y luego la representación que iban a tener con carácter general en el Gobierno, en el Parlamento ordinario, en las Cortes ordinarias de la Constitución para los dos hemisferios. También aquí la actitud de los diputados presentes en Cádiz fue de mucho disimulo y un poco de hipocresía, porque las declaraciones generales eran que sí, que claro, que todos somos iguales y que la representación tiene que ser proporcional a la población, pero con la advertencia de que esa fórmula se lleva por delante la representación peninsular y al final acaban gobernando los americanos. Y esto lo tenían dentro de su corazón, pero no lo declaraban. Y cada vez, sin embargo, que se puso a votación, esta igualdad proporcional no salió adelante. No salió adelante por diferencias de 5, 6, 8 votos determinaron que ese tipo de representación no fuera el que se aplicara, de modo que hubiéramos podido tener esa Constitución para los dos hemisferios. En el otro lado del Atlántico, mientras tanto, lo que estaba ocurriendo es que las juntas que se habían constituido también allí, en principio para integrarse en la Junta Central, pues algunas se constituyeron con la intención de mantener su lealtad más estricta al rey Fernando y a lo que ocurría y al gobierno legítimo de España, pero otras muchas se constituyeron en pleno periodo de insurgencias y con la idea de constituir la independencia y una constitución que las sirviera inmediatamente.
Algunas de estas juntas son absolutamente revolucionarias desde el principio, como ocurre con la Junta quiteña o con la Junta caraqueña, de la que nos va a hablar Alan Randall Bruers luego, porque realmente hay procesos constituyentes en América, como el de Quito o el de Caracas, el de Venezuela, que se anticipan a la Constitución de 1812, de manera que no es posible pensar que se hubieran integrado porque ya ellos habían actuado por su cuenta. ¿Qué tipo de constitución hacen estas llamadas patrias bobas, que es como se denomina o como dieron en denominar a las primeras repúblicas independientes que se constituyen? Pues nos hablará Bruers luego de esto, pero la caraqueña tiene una inspiración norteamericana muy sensible, no sigue el modelo constitucional gaditano, la quiteña tampoco, y en fin, depende de los aspectos que se miren de cada una de estas constituciones, se podrá ir viendo cuáles son los elementos de los tres modelos constitucionales que antes he mencionado que más influyen en cada uno de estos textos. No voy a entrar yo en el examen de cada una de esas constituciones porque para eso tenemos esta mesa de diálogo tan ilustrada que nos va a contar ahora qué es lo que pasó en América. Pero con carácter general, el proceso constituyente e independentista americano se cortó con el retorno del rey Fernando VII a España en 1814. Se produjo entonces un bloqueo que determinó, sin embargo, en América una aceleración interna con juntas que se constituyen en algunos países, México, Apatzingán, Tucumán en Argentina, que determinan pues, un calentamiento mayor del proceso independentista. Que se va a poner de manifiesto inmediatamente en cuanto que exista una oportunidad. Y la oportunidad lo dio Riego con el levantamiento de 1820. Cuando se produce ese levantamiento, retorna a la Constitución del 12 y la Constitución del 12 es un estímulo para el independentismo americano que no es que surja entonces, sino que entonces ya no hay manera de pararlo. Ya no hay manera de pararlo por el desarrollo inmediato que tiene en cada uno de los países americanos. Las guerras entonces de independencia se hacen abiertas, los generales empiezan a tener éxito, muy principalmente Bolívar y San Martín, y el independentismo americano se generaliza hasta en las provincias que no tenían ninguna gana de ser independientes, como Perú. De modo que aquello finalmente es la Constitución de Cádiz sigue siendo un modelo. Si se hace un análisis pormenorizado de sus preceptos, se ven los rastros en cada una de las constituciones americanas, de muchas maneras que espero que al término de este congreso, en los escritos, que cuando pongamos por escrito todas estas ponencias, aparezca la referencia mucho más específica. Pero para ponerles un ejemplo, cuando ya la Constitución de Cádiz había perecido en España a manos del rey absoluto, todavía México la levantó de nuevo y en 1924 en México se aplicaba la Constitución de Cádiz y no, sin embargo, en España, como nos explicará, espero, dentro de un momento, Fernando Vingallón, que ha hecho un monumental trabajo sobre las constituciones mexicanas. Bueno, yo no les voy a hablar más, como participo en la mesa de diálogo, las cosas que se nos vayan ocurriendo las podremos comentar. Y ahora les dejo con la mesa de diálogo, constituida de derecha a izquierda por Alan Randall Bruers Carías, compañero y amigo de Venezuela, de Caracas, aunque ayer emocionado con las palabras de Sergio Ramírez aludiendo a los que han tenido que emigrar, porque él es también de los huidos de Caracas instalado en Nueva York, perseguido por el régimen de su país. El secretario de Estado, Juan, ya lo hemos saludado, Pablo Ruiz Tagle, que va a hablarnos, es profesor decano en la Universidad Chilena, y Fernando Vingallón, que es profesor catedrático en la UNAM.
Todos son personas muy diestras en lo que van a contar, porque Fernando ha hecho nada menos que 9 volúmenes dedicados a la Constitución mexicana. Pablo tiene muchos estudios porque es profesor de Constitucional en Chile. Y Randy Brewer, es Randy para nosotros, después de ese rotundo Alan Randolph, y Alan Randolph Randy ha hecho una monumental también explicación del constitucionalismo venezolano. Muchas gracias y me voy con vosotros. Tengo un libro aquí. Nosotros nos hemos sentado donde nos han dicho. Sí, sí. Está muy bien. ¿Quién empieza? Pues tú mismo, ¿no? ¿Yo? Bueno, encantado. No sé si me oyen. Sí. ¿Se oye? Porque realmente no estoy habituado a esto. Oye bien. Bueno, ante todo, muchas gracias a Santiago Muñoz Machado por la invitación que me hizo a participar en esta sesión. Realmente es un privilegio. Muchas gracias. Mi visión sobre el tema de la influencia de la Constitución de Cádiz es una visión algo disidente de la que normalmente se tiene, porque es una visión que viene del constitucionalismo americano. Un dato importante, la crisis que origina la Constitución de Cádiz en Cádiz, un reino reducido a una isla, después de ser gobernado 2 años por unas juntas, un rey secuestrado en Francia, un consejo de regencia que se nombra. ¿Cuál es el primer acto que hace ese consejo acá en Cádiz, en esta isla? Convocar la representación nacional. Dicta, por tanto, el 1 de enero del año 10 una instrucción que se deberá observar para la elección de los diputados a Corte. Eso es el 1 de enero del año 1810. En junio de 1810, en las provincias de Venezuela, también tiene reflejo la crisis política que origina esta decisión del Consejo de Regencia. El 19 de abril de 1810 hubo lo que hoy llamaríamos un golpe de Estado. Se depone al capitán general, se lo expulsa de las provincias de Venezuela, asume una junta, pero esa junta es una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. ¿Por qué es una junta conservadora de los derechos de Fernando VII? Porque en las provincias se temía la invasión también del emperador y se pensaba que el capitán general nombrado en la época de Napoleón podía ser francófilo. Esta junta, ¿qué hace? Lo mismo, dicta un reglamento que se llama el Reglamento para la elección y reunión de los diputados para formar el cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII. Y se dicta un reglamento muy parecido, con una motivación mayor, pero muy parecido y paralelo al reglamento de Cádiz. En Cádiz se eligen diputados, como sabemos se nombran los diputados americanos aquí mismo, se les recluta básicamente en Cádiz. En Venezuela se nombran los diputados a este cuerpo conservador que se convierte en el acto en Congreso de las provincias de Venezuela. En Cádiz se eligen los diputados de Venezuela. El Congreso en Venezuela desconoce a esos diputados que piden instrucciones, desconoce al Consejo de Regencia, desconoce a las Cortes de Cádiz y se desarrolla lo que yo llamo en el documento que presenté un proceso constituyente paralelo que origina que el Congreso de Venezuela aprueba una constitución, que es la Constitución Federal de los Estados de Venezuela,
en diciembre del año 11, el Congreso, las Cortes de Cádiz aprueban la Constitución en marzo del 12. O sea que hay un proceso constituyente pregaritano en América. Esa Constitución federal, que en realidad es la primera Constitución iberoamericana con toda la forma constitucional, una extensísima declaración de derechos, separación de poderes, republicanismo, soberanía popular, todos los principios del constitucionalismo modernos ahí planteados, más constituciones provinciales, porque cada provincia, recuérdense que la provincia fue una creación de Cádiz para España, pero la provincia fue una creación de España para América antes que se desarrollara en la propia península. De manera que cada provincia aprobó su constitución y tenemos constituciones antes de la Constitución de Cádiz, además de la Constitución Federal, constituciones en Barinas, Mérida, Trujillo, Barcelona, Caracas, respecto de las provincias de Venezuela, y además en Socorro, Cundinamarca, Tunja, Antioquia, Cartagena. Todas estas constituciones, estamos hablando de textos de 250, 300 artículos, con todo lo que se necesita de palabra y política plasmadas en esas constituciones. De manera que se desarrolla ese proceso paralelo, constitucional y constituyente, y con, por supuesto, un desencuentro, porque lamentablemente se producen en forma paralela. Las Cortes de Cádiz desconocen, por supuesto, lo que está ocurriendo en Venezuela, y la respuesta es el bloqueo de las provincias de Venezuela y el envío de una fuerza invasora. Esta fuerza invasora, a principios del año 12, en marzo, invade desde Puerto Rico las provincias de Venezuela. Es una fuerza invasora militar frente a un país que no tiene ejército, lo que tiene son milicias tradicionales coloniales, y por supuesto gana la fuerza invasora, y Monteverde, que es el comandante de la fuerza invasora, ¿qué hace? No aplica ni siquiera la Constitución de Cádiz. Y lo que es que vale la pena recordar lo que dice con Monteverde. Le dice a la audiencia de Caracas: la Constitución de Cádiz, una ley sabia y liberal, era concebida para lugares pacificados, súbditos leales, poblaciones quietas, siendo muy distinto el caso en el cual se hallan las provincias de Venezuela, humeando todavía el fuego de la rebelión más atroz y escandalosa. De manera que dice, gobernar esta sociedad de bandoleros, alevosos y traidores por las reglas en que se manda por esta Constitución es imposible, y por tanto ni siquiera aplica la Constitución de Cádiz en Venezuela. Y ese proceso conduce, por supuesto, a la ruptura entre las dos partes del Atlántico. La Constitución de Cádiz sí se aplica al resto de las provincias de América. El breve periodo en que pudo estar en vigencia esa Constitución, que como bien sabemos dura hasta el año 14, entre el 12 y el 14 se aplica a las provincias que ya son parte, según declaración de la propia Corte de Cádiz, son parte del reino. Pero, como les decía, tiene duración muy poca. Y Santiago Muñoz Machado y yo, como profesores de Derecho Administrativo, estoy seguro que tú habrás leído, como es un ejemplo para mis alumnos, cuando se trata, ¿cuándo quieren ustedes realmente saber cómo se anula un acto administrativo? La nulidad de un acto administrativo. Pues acudir a lo que dijo Fernando VII cuando llegó a Madrid en el año 14. Declaró simplemente como nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como que si no hubiesen
pasado jamás y se quitasen de en medio del tiempo. Esa fue la anulación de las Cortes, de todo lo que hicieron las Cortes y de la Constitución. Es decir, mejor ejemplo de nulidad absoluta no existe que este. Y eso fue lo que originó que, por tanto, la Constitución perdiera vigencia en todas partes. ¿Y cuándo adquiere vigencia e influencia la Constitución de Cádiz? A partir de que se le impone de nuevo a Fernando VII, por riego, en el grito de un pueblo cerca de acá, Cabezas de, no me acuerdo, San Juan. de San Juan, y se le impone la Constitución a Fernando VII en el año 20, y ahí es que empieza. ¿Y por qué la Constitución de Cádiz es entonces lo más importante? Porque para el año 20, todo lo que venía del liberalismo constitucional de Francia ha desaparecido. En Francia no hay declaración de derechos. Después de pasar por un imperio, no quedó república, se eliminó república, no había nada. La restauración, la Constitución de Cádiz es, por tanto, la bandera del liberalismo. Y ahí es que entonces empieza esa Constitución a tener valor. Y empieza aquí en Europa, no tanto en América. Se aplica por los Carbonaris en Sicilia y se adopta la Constitución de Cádiz, se adopta en la Lombardía, en el Reino de Cerdeña y se adopta en Portugal. Allí es que empieza la Constitución a ser el gran documento liberal del constitucionalismo moderno. Y esa Constitución entonces también repercute en América. Y repercute en América cuando tiene que repercutir, que es cuando se produce realmente la independencia. Pues la independencia de Venezuela y de Nueva Granada en el año 11 queda atrás, porque después viene la guerra, que sí, es una guerra en toda forma, que desarrolla desde el año 14 con el envío de la mayor flota que va a América en toda la historia fue en el año 14, con Morillo. Esa guerra termina en el año 20, justamente cuando la Constitución empieza, y esa Constitución entonces repercute en toda América. Y ahí sí, esa Constitución se sigue como modelo en todas partes. Entonces, esa es un poco mi visión disidente de procesos paralelos y luego la gran importancia de la Constitución a partir del año 20. Hay dos modelos rotundos de, perdona el inciso, de tratar las normas, no la Constitución. El estilo Fernando VII, esta norma no es ni ha existido y se tendrá por nunca jamás puesta. Y la de Monteverde, que tampoco es menuda, eso consiste en una inaplicación. Diga lo que diga la Constitución, digo yo que no se aplica y no se aplica. O sea, el general Monteverde, que era un personaje importante en el que mandó a Chirona definitivamente a Miranda, ¿no? ¿Tú eres de los que creen que Bolívar traicionó a Miranda? Sin la menor duda. Sin la menor duda. Bolívar, en el año 12, bueno, en el proceso justamente del constitucionalismo, aprobada la Constitución de diciembre del año 11, se constituye el gobierno republicano, pero coincide con la llegada de Monteverde a Venezuela. A Bolívar se le nombra comandante del castillo de Puerto Cabello, donde está el arsenal de toda la provincia. Lamentablemente, en el 1 de julio, el 30 de junio, 1 de julio, pierde el castillo de Puerto Cabello. Bolívar desaparece de la escena. Hay que tener en cuenta que Bolívar no fue parte del proceso constituyente del año 12. Él no estuvo en el Congreso, no estuvo nada. Pero sí lo nombran, porque él era de las milicias, lo nombran en el castillo, lo pierde, desaparece, como usamos nuestra expresión criolla, no da la cara, no va a ver a Miranda, que era el generalísimo a cargo de las milicias. Le manda una carta diciéndole que no lo puede ver, que él se va y desaparece. ¿Y cuándo ve a Miranda? El día 30 de julio, cuando ya Miranda ha firmado una capitulación con Monteverde
y el 30 de julio en la noche hace preso a Miranda junto con otros oficiales. Que es traidor porque firmó una capitulación. Señores, Miranda era la persona más experimentada en capitulaciones. Había firmado capitulaciones en Maastricht y había firmado las capitulaciones en Bahamas y en Pensácola. O sea, si él ha firmado aquello es porque aquello no tenía vida frente a la invasión de Monteverde. Bueno, lo entregan y le entregan a Miranda, se lo entregan a Monteverde. Monteverde lo manda al Castillo y tal, y termina acá en Cádiz. Miranda, ¿cómo que no lo traiciona? Lo traiciona, tendría sus motivos, pensó que el otro era traidor, lo traiciona y desaparece Miranda. Y Bolívar, que había tomado la decisión en ese momento de desaparecer y venirse incluso a Europa a luchar acá con Wellington, cambia y entonces asuma otro rol, el espectacular rol de luchar contra Morillo y ganar aquella guerra en miles de batallas, pero ya es otra persona. Pero aquella persona quedó grabada. Marcada para la historia. Y vino a la cárcel de La Carraca, aquí en Cádiz, donde muere finalmente. En Miranda, sí, muere en el 16. El 16. Bueno, yo creo que, Juan, ¿tú quieres o te pasamos y pasamos? No me pases. ¿Eh? Si no te importa, me gustaría Intervenir. Sí. Adelante. Bueno, yo creo que lo más importante de la Constitución de Cádiz no tanto es la vigencia que pudo tener en España como la trascendencia que tuvo tanto en Europa como en América. La Constitución de Cádiz se convierte en una especie de modelo romántico muy aceptado internacionalmente, entre otras cosas, porque ni ha cortado cabezas, como puede haber sucedido en la Revolución Francesa, ni ha sido seguida de un imperio invasor, sino que de alguna forma se percibe siempre como un grupo de personas asediadas, no solamente militarmente, también hubo una epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad, y de alguna forma eso tiene una fuerza romántica que efectivamente, como ya ha comentado mi predecesor, tiene una traducción en Europa, especialmente en Italia, también en Portugal, pero curiosamente en Rusia, porque hay una especie de sintonía. Evidentemente, las dos campañas, la de España y la de Rusia, llevan a que Rusia y España son, digamos, los que se han levantado contra el emperador Napoleón, y hay una especie de tratado de amistad que se firma en el año 1812, en el cual se menciona las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 por parte de los rusos como algo admirable, pese a que evidentemente Rusia fue siempre una autocracia. Pero ahí, digamos, ese vínculo que yo creo que es lo que hace que la Constitución de Cádiz haya tenido, digamos, como esa especie de sacralización a lo largo de la historia, no digamos ya cuando se va viendo no solamente que hay constituyentes latinoamericanos de los firmantes de la Constitución, que son 185, 54 proceden de América, de los 14 ponentes, 5 son de origen latinoamericano, o sea que hay, digamos, no solamente un protagonismo, luego evidentemente ya la aplicación es otra cosa, porque efectivamente, como se ha comentado, ni dentro de España ni fuera de España las cosas permitían un trasiego de personas, de asistencias, pero evidentemente sí que hay esa concepción biohemisférica, ¿no? Pero luego hay constituyentes que participan en la elaboración de sus propias constituciones y que tienen esa especie de referente que es la Constitución del 12. Y ahí, pues, en la Constitución de Portugal, que pasa a la de Brasil de 1824, la Constitución de Chile del 22, las de Argentina del 19 y el 26, la de Bolivia del 26, la uruguaya del 30, las peruanas del primer tercio del siglo XIX están muy influidas también. Pero yo diría que lo que
quizás sea el elemento de referencia, además de todo lo que supone división de poderes, concepción, digamos, de una serie de derechos, la igualdad, la libertad política, incluso hasta la contribución progresiva, donde se viene a decir que las personas deben de contribuir a las cargas del Estado en función de su poder. Esos son elementos que van pasando, pero quizá el concepto que quizá tenga más trascendencia es el de la nación como reunión de todos los ciudadanos, pese a que yo creo que hay ahí un elemento que conviene también matizar. La propia Constitución de Cádiz distingue entre ser español y ser ciudadano, y el ciudadano tiene unos derechos políticos que de alguna forma hasta se matiza para concretar y venir a decir que ni los negros ni los mulatos puedan entrar en ese concepto de ciudadanía. O sea que hay, digamos, también ese elemento de decir, bueno, vamos a contar con los americanos, pero hasta cierto punto para que el tema no se desborde. De hecho, esa especie de concepción racista estará muy presente en las constituciones españolas del siglo XIX cuando, sabiendo que Cuba y Puerto Rico tenían una estructura, digamos, de esclavitud, y para evitar la extensión de los derechos a América, las constituciones dejan muy claramente sin representación a Cuba y a Puerto Rico en las Cortes españolas. O sea que Cádiz sí deja que haya, digamos, una cierta presencia de americanos, pero cuando ya entramos en lo que es el constitucionalismo español a lo largo de todo el XIX, no se quiere convocar a los americanos, o sea, a Cuba y a Puerto Rico, por el temor a decir que aquellos derechos que se reconocen en la península podían crear un problema grave si se extendía el principio de igualdad a dos islas que tenían esa estructura esclavista. Yo diría que lo más importante también que puede influir en América es cómo las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, concibe dos elementos muy importantes que serán esenciales para introducir un concepto de democracia local, como son los ayuntamientos. La Constitución dice que tiene que haber ayuntamientos en aquellos lugares donde haya más de 1000 habitantes, 1000 almas, dice, porque, bueno, otro de los elementos es el concepto de alma, que, bueno, quizá porque también es cierto que una buena parte, un tercio de los constituyentes de Cádiz son clérigos, es decir, son de ahí la declaración de confesionalidad y de prohibición de cualquier otra. Pero dicho esto, el concepto del ayuntamiento que se impone como un elemento que terminará siendo muy democrático y en el hecho de que el cabildo es realmente quizá la figura que más contribuye institucionalmente a las independencias, ¿no?, a reflejar esa voluntad de los americanos. Luego, también las diputaciones provinciales, diputaciones que son esenciales para lo que será también un concepto de la gestión local en América, porque se les da unas competencias importantes a esas diputaciones provinciales. Tienen competencias en materia de ejército, de policía, de recaudación, de gasto público, y todo eso, evidentemente, incluso de escuelas primarias, porque una de las cosas que declara la Constitución de Cádiz es la obligatoriedad de la enseñanza primaria, donde los niños tienen que aprender a leer, escribir y contar. De esa manera entra en detalle. Y esto, tanto los ayuntamientos como las diputaciones provinciales, juntamente con esa estructura de voto que hace que primero todas las parroquias elijan unos representantes que a su vez eligen representantes de partido, que a su vez eligen a los diputados que finalmente aparecerán en las Cortes, es lo que puede de alguna forma contribuir o ayudar a que se extienda en América esa idea de la desconcentración administrativa, que evidentemente también influye en eso lo que puede ser la Constitución americana. Luego ya, pues evidentemente hubo muchas razones para que las cosas no salieran adelante, sino que al revés, es decir, que esa propia estructura que se quiso dar de participación contribuyó ante la crisis institucional, ante la guerra
y ante el vacío de poder que se dio, pues evidentemente esas juntas que se habían ido creando en América desde el año 1808 a 1810 fueron las que de alguna forma protagonizaron. Pero es verdad que luego estas personas, tanto los que habían participado en el proceso constituyente en Cádiz como los que recibieron influencia, tomaron algunos de estos principios importantes en las constituciones que antes mencioné. Así que, como digo, quizá en España la Constitución no tuviera mucho tiempo de eficacia, digamos, jurídica, pero sí se convirtió en una especie de mito que iba de alguna forma citándose. Hasta el movimiento decembrista en Rusia en 1825 sí que enarboló la Constitución de Cádiz como ideal para implantarla en Rusia. Así que, bueno, con eso. Muchas gracias, Juan. Me hubiera gustado mucho que se hubiera mantenido la participación en este coloquio, en esta mesa, de Fabián Corral, académico ecuatoriano que ha hecho un precioso texto sobre la Constitución quiteña de 1812, que es otra Constitución que se adelanta a la española por meses, es de enero, me parece, la de Quito, y también es un proceso muy interesante. No ha podido ser, pero ya lo publicaremos junto con las actas del Congreso. Y muchas gracias, Juan. Yo creo que, bueno, que se plantean, quizá el tema de la presencia de las provincias y de los municipios es un tema muy interesante. La participación, realmente las independencias se producen sobre la base de lo que los cabildos toman mucha importancia, y la recuperación de la soberanía, entienden en algunas regiones, son las depositarias de la soberanía y no el pueblo, ¿no? Y por tanto se genera un movimiento de fragmentación de la soberanía, que es lo que va a dar lugar a la emergencia en América de federalismos parecidos al federalismo americano, que también Bolívar denostó la utilización del esquema federal porque creía que no era posible que en la América Latina se pudiera aplicar ese modelo. Pero es importante porque ahí hay un influjo de la Constitución de América del Norte muy importante en la incorporación a América de un modelo federal contrario, de todos modos, a la tradición centralista española, centralista de la Constitución de Cádiz, y las provincias se consideran como una herramienta de centralización aquí, mientras que allí pueden ser la base de la constitución de federalismos. Bueno, Pablo Ruiz Tagle nos cuenta el ejemplo chileno. Bueno, gracias, Santiago, por esta magnífica invitación. Y antes de decir nada sobre la Constitución de Cádiz y su influencia, quiero también aprovechar de rendir un homenaje a Jorge Edwards, que ha fallecido, académico, abogado de la facultad a la que pertenezco, que escribió su novela El patio de la facultad. En fin, me es imposible iniciar estas palabras sin recordarlo. Yo reflexionaba cuando escuchaba las palabras de Santiago sobre una cuestión que es central, que es el tema del sentimiento constitucional. Porque si yo quisiera decir algo sobre la Constitución de Cádiz, creo que no sería el análisis pormenorizado de sus disposiciones, sino cuál es el espíritu que la anima. Y en esa dirección, mis palabras reconocen que la Constitución de Cádiz es un tremendo aporte en lo que los juristas llamamos la idea de la ley ferenda, la ley que debe regir, no la ley vigente, no la ley positiva. Desde luego Santiago explicó que rigió pocos años, que fue abolida por el monarca que se suponía debía sostenerla, pero en términos de los ideales que transmite, es poderosísima y nos habla hoy. Yo en febrero de este año estaba parado en el Fuerte Ahuil, que es el último lugar de la corona española en América del Sur, y pensaba todo lo que España había dejado a Sudamérica
Y por cierto, pensaba que la lengua, muchas de las ideas jurídicas, la forma de ser, eran el legado. Pero debo reconocer que por mi influencia y formación norteamericana y quizá francesa, no veía en España ese espíritu liberal que anima la Constitución de Cádiz, que es central. Y lo dice las primeras palabras de su discurso preliminar, que dicen que la Comisión en forma tímida, dice, y usa esa palabra, tímida, la timidez constitucional que anima a Argüelles y a los redactores del discurso preliminar. Santiago habló de que la Constitución, en cierto modo, había significado envolver un liberalismo en formas antiguas, y eso sería un disfraz o algo que se pone encima. Pero yo hablaría de esta otra idea, de la idea de la timidez. Y la hablo en un tiempo en que la democracia representativa y constitucional está en peligro. En un tiempo hemos escuchado al escritor Rivera ayer hablando de los problemas que ha tenido en su patria, que son gravísimos y que hay que condenar. En un tiempo en que la revista Economist, es una revista, en fin, que tiene una orientación, reconoce que en el mundo hay solo 24 democracias constitucionales y en América entera 3 países solamente. Entonces, el 8% de la población del mundo vive en un sistema democrático. Y en ese tiempo, la Constitución de Cádiz es inspiradora. ¿Y por qué es inspiradora? Porque la Constitución de Cádiz se propuso refrenar en condiciones extremas de violencia la división, los problemas políticos de representación gigantescos que existían en España en esa época, y en cierto modo lo logra. No fue capaz quizás de construir. El constitucionalismo es un conjunto de ideas y una práctica política. En lo que fueron las ideas, instaló las ideas que se necesitaban para el futuro. En la práctica política no tuvo suficiente energía para que esas nuevas formas se asentaran definitivamente. Pero creo que en verdad la Constitución de Cádiz tiene muchas cosas que decirnos en términos tímidos. En nuestro país hemos estado en una profunda reflexión constitucional y el primer intento de hacer una nueva Constitución en que se pusieron sobre la mesa quizás los problemas centrales de nuestra patria, pero las soluciones que se propusieron no eran tímidas, en gran medida eran maximalistas, no recogían la tradición constitucional anterior, no siguieron en ese sentido esta idea que a mí me parece central. A Cádiz vinieron 2 representantes de Chile, pero no vinieron a hacer una constitución, vinieron a representar el cabildo y partieron en 1809, en marzo de 1809, y llegaron en marzo de 1810, 4 meses antes de la Constitución. Es como si a nosotros, que hemos sido invitados al Congreso de la Real Academia, de repente nos dijeran, bueno, tenemos que hacer una Constitución. Venían a hacer una cosa y les pedían que hicieran en verdad otra cosa. En ese contexto, la idea de las demandas a las que se refería Santiago, que se impusieron por parte de los representantes de Chile al menos, empalmaron con el bando de posición más liberal de Cádiz, pero no tuvieron un efecto político inmediato. Y eso generó lo que explicaba el profesor Alan Randolph, en el sentido que generó una frustración. Y volvieron esas personas a Chile o los que estaban relacionados con ellos, y entonces se propusieron afirmar la independencia y la separación
de la corona española de una manera mucho más marcada. Y es por eso que se dicta un reglamento constitucional en 1812 como una especie de antídoto contra el espíritu de Cádiz. Es un reglamento muy autoritario, lo dicta José Miguel Carrera, y desde ahí entonces se inicia un proceso de independencia que el virrey del Perú, Abascal, ve como una amenaza y envía 2.500 soldados en varias naves a Chile, y entonces se inicia el periodo de la guerra que termina en 4 años de reconquista que significan en el fondo la reimposición del absolutismo español, porque Fernando VII ya había abjurado la Constitución de Cádiz. Es en ese contexto que podemos decir la Constitución de Cádiz nunca tuvo vigencia en Chile, no es mencionada en la independencia, ninguno de los autores la tiene en verdad en cuenta en lo que se refiere a su vigencia en cuanto leye lata, pero como leye ferenda es fundamental. Y aquí hay otro antecedente, que es que uno de los redactores de la Constitución del año 28 en Chile, José Joaquín de Mora, es gaditano, estaba exiliado en Francia y viaja a Chile y redacta esta Constitución que uno podría decir es la gran Constitución que ha tenido Chile y está inspirado en muchas ideas de la Constitución de Cádiz. Esta Constitución, la de 1828, que tuvo una vigencia breve y luego fue reformada, ha sido una Constitución que ha instalado los principios básicos de la separación de poderes y tenía también una concepción mixta. Por ejemplo, yo quiero nada más decir una de estas situaciones de mixtura constitucional. Reconocía por una parte el impeachment o el juicio político y por la otra reconocía el juicio de residencia. Una es una institución típicamente de la democracia constitucional norteamericana o inglesa y la otra es una institución de la colonia española. ¿Qué más diría para terminar? Es un océano de posibilidades. Este es un tiempo en que se instala un espíritu cosmopolita. Santiago Muñoz Machado decía que Bello había estado en Inglaterra, que había sido cercano a Miranda. Bueno, Bello también fue amigo de Blanco White y en sus cartas privadas reconocen que el mejor sistema para América, cuando ellos están en Inglaterra, sería la monarquía, pero después ellos reniegan de esa solución cuando están en Chile. Y algo semejante se puede decir también de personas que son muy importantes en nuestra historia constitucional, que quizás no mencionan directamente la Constitución de Cádiz, pero entre ellos yo creo que el que convendría tener en cuenta para reconocer en vivo y en directo lo que es ese espíritu de una cierta timidez es la situación de O'Higgins, que se llamaba en verdad Bernardo Riquelme, vivió a pocas cuadras aquí en la Plaza de la Candelaria, estudió aquí y le escribe a su padre que le había negado los fondos, que era un alto funcionario de la corona, diciéndole que en verdad él lo que menos le gustaría es que se piense que era una persona mal agradecida, una persona que no reconocía a su padre como su, benefactor. Hay una relación, yo diría, filial entre las colonias por una parte y la corona y el pueblo de España, que es como las situaciones familiares que generan estas situaciones, y yo diría
los buenos hijos, las buenas hijas, tienen también respecto de sus padres cuando los quieren y los respetan ese sentimiento de timidez que anima esta Constitución. Argüelles se fue a Londres y desde ahí escribe la defensa de la Constitución y lo hace con razones, lo hace como una persona que acepta que ha cometido algunos errores, pero no reniega de su pensamiento a pesar de esta tranquilidad, sobriedad y sensatez, que es otra palabra que se usa en el discurso preliminar, que a mí me parece que es central en la construcción de cualquier experiencia constitucional. Muchas gracias, Pablo. Bello fue marcadamente monárquico, ¿verdad? Bello, ¿Sí? que fue marcadamente monárquico. Él fue monárquico, yo diría, cuando está en Inglaterra. Después, cuando regresa a Chile, dice que él ya no es monárquico, es decir, no le gustaría instalar una casa real en América y piensa que no es posible porque se requiere, para que una monarquía funcione, una casa monárquica que tenga una historia, que tenga un tiempo extendido de duración. Una casa monárquica nueva es muy inestable, no soluciona los problemas que tiene América y por eso él adopta la posición republicana, que es la que inspira las constituciones chilenas. Él llega en 1829, invitado por el presidente Francisco Antonio Pinto, que era del bando liberal, y pierde Pinto el poder y Bello, sin muchas complicaciones, se pasa al bando conservador y se hace muy amigo de Mariano Egaña. Esa es otra cuestión que yo anotaría, que aquí hay una fluidez intelectual porque, como he escuchado antes, no hay mucha seguridad sobre los modelos que funcionan. Estamos hablando de la tercera constitución del mundo y el constitucionalismo es por esencia un sistema de ensayo y error, de hacer cosas que funcionen y a veces, por muy bonitas que se ven las constituciones o las soluciones políticas en el papel, no funcionan y entonces hay que abandonarlas y buscar otras. Yo pienso sí que la Constitución de 1812 es una tremenda fuerza de ley ferenda y su discurso preliminar es equivalente en su riqueza a los Federalist Papers, además de que sus disposiciones, por ejemplo, en materia judicial, son extraordinariamente bien logradas. Muy bien, gracias. No en último lugar, Fernando Serrano Mingallón, que ha estudiado para celebrar el 200 aniversario de su Constitución, que sigue siendo de 1917, la Constitución Revolucionaria Mexicana, pues ha estudiado todas las constituciones, empezando primer volumen Constitución de Bayona, segundo volumen Constitución de Cádiz. Por tanto, el constitucionalismo mexicano, la primera pieza, son dos constituciones que sirvieron para los dos hemisferios. Entonces México era un país descomunal de grande que necesitaba que hubiera constituciones en cada zona, en cada región. Por tanto, federalista por naturaleza. Pero, en fin, adelante con las repercusiones de Cádiz en México, Fernando. Bueno, primero, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto la oportunidad que me dan todos los organizadores del Congreso de poder hablar de un tema como Cádiz. Cuando tuve la noticia de que iba yo a participar, siempre surge la primera duda. ¿Qué se puede decir ya de Cádiz? Se ha dicho tanto de Cádiz que uno tiene que forzosamente que ser repetitivo. Y cuando uno piensa a sentarse se da cuenta que no, que Cádiz es como de esos hechos históricos que han sido un parteaguas en la humanidad. En concreto, Cádiz es un parteaguas jurídico del derecho público en habla española, que yo creo que como hay ningún otro. Sobre eso se puede hilar y se puede decir muchísimo. Y en el tiempo que nos queda, o que me queda, yo creo que querría hablar de 4 o 5 aspectos. Primero, antecedentes. Una cosa que no se reconoce mucho en España es la importancia del constitucionalismo francés. La invasión de Napoleón en España fue atroz.
es un hecho ilícito, ilegal, inmoral, permitido por dos monarcas felones que se permitieron todas las ignominias con tal de poder conservar el trono, que al final sí lo lograron, pero bueno. Y eso le dio, quizá el único aspecto positivo que tuvo es que le dio al Imperio Español, y en concreto a España, la ventaja que tiene vivir en un régimen constitucional. Luego, la segunda etapa, después de estos antecedentes, sería la convocatoria. Los españoles, pero sobre todo las clases populares españolas, se dan cuenta de esto. Y como muchas veces pasa en los hechos históricos, de un sentimiento popular sube a las clases privilegiadas o a las clases educadas. Y son los que se dan cuenta que hay que convocar a un congreso en una ciudad extraordinaria como es Cádiz, extraordinaria por el arte, por la cultura, por la belleza y por la situación geográfica. No se pueden acercar los franceses a Cádiz por tierra y menos por mar. Eso les permite a ellos poder estar reunidos aquí en Cádiz y durante 2 años discutir y aprobar la Constitución. Una Constitución que es un ejemplo para el mundo, es la tercera del mundo, es una Constitución extraordinariamente bien pensada, con los errores que puede tener un documento primigenio como lo de Cádiz, pero con unas cualidades y unas ventajas infinitas. Las ventajas infinitas es la igualdad, los derechos, aunque no estén catalogados como tal en el texto constitucional, la idea de ciudadanía, la idea de soberanía nacional, la idea de una corona paliada o limitada no solo por la Constitución, sino por las juntas, por otros tipos de instancias gubernativas que no están frente al rey, pero que sí condicionan al rey. Como errores, yo señalaría las dos fundamentales, que son la forma de Estado y la forma de gobierno. En la forma de gobierno se va a una monarquía, lo que era obviamente lo general en aquella época, y en la forma de Estado le tienen miedo al federalismo norteamericano. La tradición de las, como se dice ahora en México, de las culturas originarias era completamente centralista. Todas las culturas previas a la llegada de los españoles, aztecas, mayas, olmecas, toltecas, era un tlatoani en el centro completamente centralista. A esto llega una cultura española también con un criterio completamente centralista. Y en México se piensa que esto ya es insuficiente. Entonces, aquí lo que pasa es que me salí ya un poco. Entonces, yo creo que Cádiz tiene tres, si no errores, tres metas que le quedó por cumplir, que es la separación absoluta de la Iglesia y el Estado laico, la forma de Estado y la forma de gobierno. ¿Qué pasa en 1812? Se promulga Cádiz 4 años después de Bayona, y ¿qué pasa en las colonias en aquella época? En México, en el año 10, es el grito de independencia de Hidalgo. Ese mismo año, en diciembre, esto es en septiembre, en diciembre, en un estado, en Guadalajara, en el estado de Jalisco, expide un decreto que no es una constitución, pero sí lo podríamos considerar como la parte dogmática de una constitución, o una parte dogmática de una constitución, que es la abolición de la esclavitud, la segunda en América, y la eliminación de alcabalas, que limitaba la circulación de las mercancías en el virreinato. Sigue el proceso en España que ya lo hemos visto. Fernando VII regresa, abjura de su juramento de respetar la Constitución, empieza una persecución contra los liberales, abole de manera simbólica y absoluta todos los hechos para el pasado, para el presente y para el futuro que hubiera tenido Cádiz, con lo cual se demuestran las limitaciones del derecho, porque habrá podido anular lo que quiera, pero la idea de libertad y de patriotismo que tiene Cádiz no lo pudo abolir por medio de un decreto. El movimiento independentista en México sigue. En el año 21 se logra la independencia que se logra de una manera curiosa y con un personaje
poco conocido, que es Juan de Donojú. Juan de Donojú es el último enviado por la corona para gobernar el virreinato de la Nueva España. Se le conoce como virrey, pero en realidad no era virrey, porque ya la Constitución de Cádiz había cancelado los virreinatos. Entonces era el capitán general de la Nueva España. Él era un liberal que había conocido a Mina en Londres y que Fernando VII, para desaparecerse de él, lo manda a América, lo manda en concreto a México. Y él se encuentra con una situación ya insostenible. Un jefe realista, pro-español, como había sido Iturbide, que había apresado y hecho fusilar a todos los insurgentes, une las pequeñas fuerzas que quedan de insurgentes con las realistas y logra la independencia ya sin ningún acto violento. Llega Juan de Donojú, llegan un primer pacto con él en un poblado de Córdoba, en el estado de Veracruz, se firman los tratados de Córdoba con los principios de la independencia, luego se firma la independencia y entra el ejército trigarante a la Ciudad de México. Excepto en el proyecto constitucional de Iturbide, que es un proyecto completamente monárquico, centralista, absoluto y absurdo, que él les pide para poder ocupar un trono inexistente, porque el trono evidentemente no existía, y dura 11 meses la monarquía. Cae Iturbide, es derrocado y sale al exterior. Y se proclama la primera República Mexicana. Para mí, la gran República Mexicana, el primer gran hecho jurídico mexicano, que es la Constitución del 24, que establece primero una república y luego una república federal. Se le ha atacado mucho a la república, al federalismo mexicano, diciendo que es una copia ilógica del federalismo norteamericano, que los Estados Unidos crean el federalismo para unir 13 colonias que estaban separadas. Y como México no estaba separado, por eso es una imitación absurda. Yo creo que no, que la razón es distinta. En México se crea el federalismo para evitar esta concentración del poder a la que hice referencia. La tradición mexicana era centralista, la tradición europea era centralista y el federalismo mexicano tiene como finalidad crear poderes locales que sirvan de equilibrio al poder central. La segunda etapa de los efectos de la Constitución de Cádiz sería para América y en concreto en México, que a los 4 años, a los 6 años, en el año 12 años, en el año 36, una república central. Hay que pensar que ya había México perdido 500.000 kilómetros cuadrados en América del Sur, de la frontera mexicana hasta Colombia, que pertenecían al virreinato de la Nueva España, ya habían dejado de pertenecer al imperio mexicano y peligraba la frontera norte, que luego se perderían 2 millones más. Entonces, del territorio original de 4,5 millones, México quedaría con 2 millones de kilómetros cuadrados, que para las dimensiones de un país europeo es mucho, pero bueno, es menos de la mitad de lo que había tenido. Entonces, en el año 36 se da, el federalismo no nos ha servido, se ha perdido el centro de América, vamos a cambiar. Y se expide una constitución central que no es codificada, son 7 leyes, que establece un cuarto poder, el legislativo, judicial, y un supremo poder conservador para que vigile a los otros 3 que no se peleen entre ellos, y lo que sucede es que entonces se pelean no solo 3, sino 4 entre ellos. Entonces, en el año 47 se restablece la Constitución del 24, otra vez, que es la Constitución de Cádiz mejorada. Luego tendremos la del 57, ya sí la separación absoluta de la Iglesia y el Estado laico, la guerra de reforma, la intervención francesa, y en el año 57 se vuelve a restablecer la Constitución de 24, que es la Constitución de Cádiz. Esto nos da un panorama, yo creo que para toda América, pero sobre todo para México, clarísimo de la influencia de Cádiz. Cádiz no es solamente un texto constitucional, no es solamente un sistema constitucional. Un sistema constitucional es más que una constitución. Es la Constitución como centro y una serie de normas que aclaran la Constitución. Interpretaciones legislativas, interpretaciones judiciales, opiniones académicas, opiniones de todo tipo, que van conformando el sistema constitucional.
Y eso, en eso Cádiz es permanente todavía hoy en México. La ideología de Cádiz es una ideología vigente, viva, actual, actuante. Por eso yo creo que Cádiz, por mucho que Fernando VII haya querido borrarla del mapa, es quizá el documento jurídico que más trascendencia ha tenido. Tanto en México, porque hay un aspecto que también es muy importante desde la Iglesia Católica, que es el efecto que tiene el martirologio de sus seguidores. Todos los liberales fueron perseguidos, acosados, apresados y ejecutados. Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero, todos, la generación de la Reforma, los de la separación de la Iglesia y el Estado, fueron perseguidos, y eso le da un lustre mítico al liberalismo español. Y lo mismo yo creo que pasó en España. Después de la abolición de la Constitución de Cádiz, empieza el bienio liberal con Riego, y después los liberales españoles son perseguidos igualmente por Fernando VII. Riego será ahorcado en la Plaza de la Cebada, Torrijos será fusilado en las playas de Córdoba. Esa extraordinaria mujer, Mariana Pineda, una heroína mítica, asesinada en Garrote Vil, en Granada, y elevada a los altares literarios por otro mártir, García Lorca, y cuya imagen nos demuestra una mujer muy adelantada a su época, en todos los sentidos. ¿Qué nos queda para nosotros que nos gusta el derecho de Cádiz? Bueno, que los sufrimientos, la sangre de todos los que lucharon por Cádiz nos debe servir de ejemplo para luchar permanentemente por mantener los ideales de Cádiz, que no son ni mucho menos unos ideales muertos, sino que al contrario son ideales que cada vez deben de estar más vivos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, creo que querías intervenir ahora, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí. Dilo. Quería hacer varios comentarios. Tan importante como la Constitución de Cádiz fue la instrucción para la elección de los diputados a las Cortes, en paralelo al reglamento en Venezuela. Hay que tener en cuenta que son los primeros estatutos electorales de Iberoamérica. Ese reglamento, esa instrucción de Cádiz, porque es por primera vez que se llama la representación popular y se hace la elección, como decía Fernández Trillo, en grados. Y esa fue la forma, de manera que hay que reivindicar esa instrucción, que queda desapercibida, pero realmente ahí está la base de la Constitución. El segundo tema es el de las provincias. La provincia la creó España para América. La desarrolló en América desde el siglo XVI. Todo se hizo con base en la creación de provincias. Las provincias luego se agruparon en los virreinatos, en capitanías generales, etc. Pero la provincia es la institución clave del desarrollo territorial de América. Y esa institución regresa a la península y se crea con Cádiz, pero viene del mestizaje. Esa es una institución americana creada por España para América y regresa acá. Por eso es tan importante es la provincia en América. Todo se hizo con provincias, aisladas, autónomas, muy descentralizadas. Se agruparon en virreinatos y en organizaciones como las capitanías generales, pero la provincia fue la clave. Cada provincia tenía su gobernador, su cabildo metropolitano, que fueron los que desarrollaron la independencia. Además, recuerden aquella frase: llegaban las instrucciones de España, se acata pero no se cumple. Se decidía allá qué era lo que podía aplicarse o no de lo que venía de acá.
Entonces, ¿por qué el federalismo? Porque las provincias eran las autónomas y el federalismo fue la forma de unir lo que nunca había estado unido. Por eso los grandes países latinoamericanos son federales: México, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, que lo fue durante un buen tiempo, fueron organizados Centroamérica. como instituciones federales porque era la única. Entonces las provincias tenían sus legislaturas provinciales, que anteceden en meses a las diputaciones provinciales, pero con esos mismos poderes que están en la Constitución de Cádiz, las tenían estas legislaturas provinciales. Algo importante que no pasó a América de Cádiz y de la Constitución de Cádiz fue ese dato de los municipios en cada 1000 almas. Eso es francés, eso viene de la Revolución Francesa, de las 40.000 comunas francesas que se convirtieron en los 8.000 municipios españoles y los 12.000 en Italia y en Alemania. Eso no pasó a América, no tuvimos eso, lamentablemente, de manera que no bajó. De los cabildos metropolitanos y los grandes municipios no bajaron. Solo piensen en este ejemplo: Venezuela, con el doble del territorio de España, hoy tiene 300 municipios frente a los 8.000 españoles, o sea que no pasó para allá. Y eso es igual en toda América. Algunos países tienen 1.000, 2.000 municipios, pero no pasan de allí. Nunca llegó al nivel de las 1.000 almas y las instituciones municipales. Y un último comentario: el gran Bello. Bello, ¿quién era Bello? El capitán, el oficial mayor de la Capitanía General de Venezuela. Cuando se depone a Emparán, el mayor oficial de la Capitanía es Bello, pero él está de acuerdo con la revolución, pero venía del gobierno, de manera que sus amigos en la Junta Suprema lo nombran secretario de los comisionados que van a Inglaterra a buscar el apoyo de Inglaterra para enfrentar al emperador. Y ahí se queda en Inglaterra. Entonces, ¿que era monárquico? No, bueno, primero venía del servicio de la institución monárquica, y luego en Inglaterra tiene, por supuesto, la inspiración monárquica, pero eso cambia cuando va luego a Chile, que ahí es que desarrolla su actividad. Muy bien. El debate sobre las provincias en Cádiz sigue teniendo cierta actualidad, porque lo que se debate en Cádiz es justo el nivel de autonomía provincial que requieren todos los americanos, y en España hay una intervención de las más brillantes del debate constitucional, que es del conde de Toreno, cuando dice el gran asturiano que esto de la autonomía provincial ni hablar. Las autonomías territoriales no existen, son nada más que puras divisiones para el gobierno de la nación completa. Y es la declaración esencial del centralismo que se sigue aplicando en 200 años después, y es lo contrario a lo que había reclamado América, provincias que tengan potestades autónomas. Y Toreno dice que eso ni para España ni para América. La razón del fracaso de la Constitución de Cádiz en América, bueno, hubo muchas razones, entre otras que estaban declarándose las independencias, pero la falta de idoneidad de esa Constitución es que no supo inventar una forma de gobierno para los dos hemisferios. Hubiera sido formidable, ¿no?, crear un gobierno que desde donde fuese. Los portugueses prefirieron trasladar la monarquía a Brasil para gobernar el imperio desde Brasil. En nuestro caso hubiera sido difícil pasar a la capital América, pero bueno, desde Madrid, podríamos decir, se gobernara una nación tan extendida en el mundo. Eso como ejercicio intelectual es formidable, ¿no?, pensarlo ahora mismo. ¿Cómo haríamos una confederación extendida a uno y otro lado del Atlántico, una confederación de naciones? Que no tendría nada que ver con la Commonwealth, porque eso es otra cosa, eso no es... y esto es lo que estuvo en juego en Cádiz. ¿Es posible constituir una confederación
Bueno, el gran error de los constituyentes es que no supieron ceder al centralismo tradicional y estricto. Nada de descentralización, nada de confederación, nada de gobiernos autónomos. Todo se gobierna en Madrid como si esto fuera una nación de 750.000 kilómetros cuadrados, que son los que tiene la península. No, era un territorio formidable y una variedad poblacional muy importante. Y bueno, estaba, luego lo vamos a ver en el Congreso, todo el gran problema también de esa otra población marginada a la que no se quiso de ninguna manera dar entrada. No hubo igualdad realmente a pesar de las declaraciones, porque quedaron fuera de la Declaración de Igualdad. Eso que la Declaración de Derechos tan bonita, tan importante de Venezuela, la de 1811, decía el artículo 200, me lo sé de memoria porque es un artículo muy bonito. En lo sucesivo no hay ni indios, decía indios, así, no hay indios ni castas, todos somos iguales. Eso que hizo esa declaración no lo hizo España y no se atrevió a hacerlo, y ahí pues radicó uno de las razones importantes del fracaso. Pero en fin, recordarlo me parece a mí maravilloso. Pensar que pudo haber una nación extendida a los dos lados del Atlántico y cómo se gobierna y se construye eso es un ejercicio intelectual formidable. ¿Quieres decir algo, Pablo? No, nada más que recogiendo esa idea, pienso en el fantástico libro La paz perpetua de Kant, que argumenta que para lograr la paz en el mundo es bueno que existan unidades políticas equivalentes, republicanas, no conoció la monarquía constitucional, y que entre ellas la posibilidad de la guerra es menor. Construir un gran poder que se gobierne un territorio tan amplio de tantas personas, creo que es muy difícil pensarlo, concebirlo. Esa es una idea central. Y lo otro es nada más una referencia al gran libro de Cercas, Anatomía de un instante, que creo que tiene ese espíritu de Cádiz en esa sección final, cuando él recuerda y valora lo que hizo su padre con Adolfo Suárez, es decir, reconozcamos la grandeza de Argüelles, de esos héroes que fueron algunos de ellos mártires, pero también otros que estuvieron quizá después aliados con la corona y que fueron moderados y que tenían esa timidez constitucional que es la que yo he mencionado. Gracias, Santiago. Muchas gracias. ¿Alguna palabra brevísima más? ¿Queréis intervenir? Pues entonces darle las gracias a todos por su paciencia y su atención y levantamos la sesión. Continúa el Congreso según el programa. Muchas gracias. Muy bien.